Bueno, perdón chicos, la interrupción. Retomo entonces lo del efecto renta, ¿sí? Menos mal que me tocaba el timbre porque me di cuenta igual de algo que les expliqué mal. Fíjense, estamos hablando primero, dijimos el efecto renta lo descomponemos en un ordinario y en un efecto renta dotación. El efecto renta ordinario lo que hace es, justamente en términos gráficos, digamos, devolverle la renta al consumidor, en este caso que se le había quitado, para que él pueda acceder a la cesta inicial de consumo, ¿sí? Para ver el efecto de sustitución. Entonces se le devuelve la renta, o sea, el consumidor vuelve a tener la renta en términos monetarios equivalente al punto inicial, al inicio de este ejercicio de estática comparativa, y con ese aumento de renta a los nuevos precios relativos, vemos cómo cambia la cantidad demandada. Entonces, fíjense que la compensación, si partimos del punto B, que era donde empezamos, porque ahí termina el análisis del efecto de sustitución, y empezamos a analizar el efecto renta ordinario, toda la interpretación está bien, pero ¿hasta dónde deberíamos llevar la recta presupuestaria? No la deberíamos llevar hasta acá, hasta este nivel, porque fíjense que este nivel se corresponde con una renta en términos nominales y M sobre P2, digamos, que es más chica que la renta inicial, ¿sí? Porque la recta presupuestaria inicial era esta gris clara, que nos muestra que esta era M sobre P2. El precio del bien 2 no cambia, y dado el concepto del efecto renta ordinario, la renta en términos nominales tampoco, digamos, porque lo que hacemos es partir del efecto sustitución, digamos, que le habíamos quitado ficticiamente renta al consumidor, ahora le devolvemos, y le devolvemos hasta qué nivel de renta, hasta el nivel inicial. O sea que la ordenada del origen, digamos, de la recta presupuestaria del efecto renta ordinario tiene que ser la misma ordenada al origen que la recta presupuestaria inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que la recta presupuestaria no la desplazamos hasta acá, sino que la desplazamos hasta acá, ¿sí? De forma tal que la ordenada del origen coincida, la ordenada del origen de la recta presupuestaria de analizar el efecto renta ordinaria coincida con la recta presupuestaria inicial, ¿sí? Hasta ese nivel de renta le devolvemos, digamos, que sea equivalente al inicial del ejercicio. Bueno, y la variación en términos de las cantidades demandadas es lo mismo, ¿sí? Fíjense entonces, partiendo del punto donde quedamos cuando analizamos el efecto sustitución, que era la elección al punto B, eh, vemos el efecto en las cantidades demandadas del aumento de la renta, ¿sí? Dados los nuevos precios relativos, ¿sí? Entonces desplazamos la recta presupuestaria con la misma pendiente, la llevamos hasta acá arriba, de forma tal que la ordenada del origen es la misma que la de la recta presupuestaria inicial. Y simulamos, digamos, una nueva elección que en este caso, como los dos bienes son normales, me muestra que la cantidad de X2 aumenta, ¿sí? Desde este punto hasta este punto más o menos, y la del X1 también aumenta desde este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces estamos parados ahora en D. Y ahora sí, analizamos el efecto renta-dotación, que lo que decíamos, el efecto renta-dotación consiste en ver cómo este shock en los precios, ¿sí? Que es nuestro shock inicial, influye en el valor de la dotación. Ese valor de la dotación implica cambios en el valor de la renta del consumidor, y eso a su vez afecta a las cantidades demandadas. Entonces, partimos de acá y decimos, bueno, como acá el precio del bien 1, ¿sí? Eso hace caer el valor de la dotación de este individuo, es decir, esto implica una caída en la renta del consumidor, y eso va a afectar a las cantidades demandadas, disminuyendo la de los dos bienes si es que los dos bienes son normales. Entonces, en términos de elección del consumidor, vamos a tener que las cantidades demandadas para los dos bienes van a tener que ser más chiquititas que las que teníamos en el efecto renta ordinario. Y en términos gráficos, ¿cómo lo representamos? Partimos desde este punto D, y lo que estamos diciendo es que hay una reducción en la renta porque se reduce el valor de la dotación. Al principio de esta clase vimos que una reducción del valor de la dotación implica achicar el conjunto presupuestario, o en otras palabras, desplazar la recta presupuestaria hacia arriba o hacia abajo según corresponda, ¿no? Acá, como se reduce el valor de la dotación, se reduce la renta, llevamos la recta presupuestaria paralelamente hacia abajo, ¿sí? La desplazamos hacia abajo. ¿Y hasta qué nivel? Ahora sí, hasta un nivel tal que coincida o en algún punto cruce a la dotación inicial, ¿sí? Porque para el final del ejercicio, ¿sí? Que esto ya nos representaría el efecto total o el efecto final, la dotación, a fin de cuentas, tiene que seguir siendo asequible para el consumidor, ¿sí?
para este ejercicio, digamos, es como que el efecto sustitución y el efecto renta ordinario serían elecciones a las que llevamos, que son elecciones ficticias, digamos, que eso simplemente, como dijimos ya varias veces, una descomposición analítica y teórica, ¿sí? Pero este punto C, que ya sería así el punto final, sí es un punto que se observa en la realidad, ¿sí? El punto inicial y el punto final serían puntos que se observan, y los otros serían simplemente descomposiciones teóricas o analíticas. Entonces, al final de cuentas, esta dotación tiene que ser una cesta asequible para el consumidor, ¿sí? Porque siempre él al menos puede consumir lo que tiene en términos de dotación. Entonces, desplazamos esta recta presupuestaria hacia abajo, manteniendo la pendiente y de forma tal que se cruce con la dotación, ¿sí? Bueno, y de esa forma llegamos a que el consumidor, comparando con la situación previa, disminuye la cantidad de X2 y disminuye la de X1. Ese es el efecto renta-dotación. Entonces, al aumentar el precio del bien 1, caer el valor de la dotación y eso influir de forma negativa en la renta, cae la cantidad demandada de cada uno de los bienes, porque son bienes normales en este caso, suponemos, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el efecto total de una caída del precio en el precio del bien 1? El efecto total es el paso desde A hasta C, donde vemos que ante una caída del precio del bien 1, el consumidor elige consumir más de X1 y un poquitito menos de X2, y mejora en este caso su bienestar, ¿sí? Suponiendo que partimos de una situación en la cual el consumidor era comprador neto de X1, ¿sí? Bien, a ese efecto total entonces lo pudimos descomponer en términos analíticos en un efecto sustitución, en un efecto renta ordinario y en un efecto renta dotación. Ahora ustedes podrían, como para practicar, analizar lo mismo, pero podrían suponer, por ejemplo, que el shock es el mismo, pero que el consumidor era un vendedor neto de X1, ¿sí? O podrían simular cambios en el precio del bien 2, ¿sí? Como para poder practicar un poquito más. Pero bueno, el análisis sería el mismo, digamos, tendrían que tener en cuenta estos tres efectos y siempre comparar al final, digamos, ver cuál es el efecto total. Bueno, en definitiva, cómo cambian las cantidades demandadas de los dos bienes y qué pasa con el consumidor en términos de su bienestar, ¿sí? Si alcanza un mayor o menor bienestar. Eso es lo que al final de cuentas importa en términos de efecto total. Bueno, y este tipo de ejercicios de la ecuación de Slutsky ampliada, o con dotaciones, es interesante para analizar cuestiones como la oferta de trabajo, ¿sí? Tienen lindas aplicaciones al mercado de trabajo. Porque, digamos, nosotros sabemos que nuestro ingreso, para los que trabajan, digamos, depende. En parte podemos tener ingresos que sean no laborales, y como, no sé, becas de estudio, alguna transferencia del Estado, o sea, un subsidio, alguna asignación, o podemos tener renta derivada de intereses de algunas inversiones financieras, etc. Y después hay otra parte de nuestra renta que es renta laboral, ¿sí? Donde esa renta laboral depende en definitiva del salario y de cuántas horas nosotros trabajamos, ¿sí? De nuestra oferta de trabajo. Entonces, bien, ustedes pueden darse cuenta de que nuestra renta no es algo fijo, sino que varía según nuestras dotaciones, ¿sí? La dotación, por ejemplo, de horas que tenemos, las horas que dedicamos a trabajar y así. Entonces, vamos a ver una primera aproximación o una aplicación, digamos, de esta ecuación de Slutsky ampliada al mercado de trabajo, la cual luego vamos a ampliar en el módulo 3 cuando veamos específicamente lo que es el mercado de trabajo. Así que vamos a ver la parte de oferta y la parte de demanda. Entonces, esta simplemente quiero mostrarles como una aplicación de esta ecuación ampliada. Entonces, para poder analizar esto, primero vamos a construir la recta presupuestaria, ¿sí? Entonces vamos a suponer que el individuo tiene una renta no laboral, que la llamamos M, ¿sí? Que puede ser todo eso que les estaba mencionando antes, ¿sí? Asignaciones del Estado, puede ser renta proveniente de inversiones financieras, etcétera, etcétera. Y una renta laboral, que está compuesta por el salario por nuestra oferta de trabajo, ¿sí? Pueden suponer salario horario por horas de trabajo ofrecidas, ¿sí? Entonces la restricción en esos términos va a ser igual a esta expresión que está acá, que nos dice que el precio de los bienes de consumo por la cantidad de bienes consumidos es igual a la renta no laboral más la renta laboral, ¿sí? Suponemos que esto abarca todos los ingresos del individuo, entonces todos sus ingresos van a ser iguales a sus gastos. Eso nos dice esta restricción.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es transformar esta restricción de forma tal de poder asemejarla a la que estábamos usando en el análisis previo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a transformar? Vamos a, en primer lugar, pasamos las variables de elección, si se quiere. Fíjense que acá en esta ecuación, las variables de elección para el consumidor serían la cantidad de bienes de consumo que compra o que elige, y la cantidad de horas de trabajo que ofrece. ¿Sí? Entonces vamos a separar por un lado las variables de elección y por otro lado la dotación. ¿Sí? Igual que teníamos en esta recta presupuestaria, ¿no? A ver si está. Teníamos las variables de elección, x1 por un lado, y las variables dotación por el otro, que eran W1 y W2. Vamos a tratar de expresarlo de esa forma. Entonces, primero pasamos WL para el primer miembro, de forma tal de tener de este lado todo lo que es elección, y de este lado vamos a formar lo que es dotación. ¿Sí? Primero vamos a cambiar, vamos a buscar como la restricción presupuestaria inicial está con signos positivos todo de este lado, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos truquitos algebraicos como para poder replantear la función. Vamos a cambiar este signo negativo, ¿sí? Asumiendo que el individuo valora el tiempo libre que tiene, es decir, valora su ocio, ¿sí? Donde dentro del ocio lo puede dedicar a hacer actividades dentro del hogar, a descansar, a lo que sea. Entonces, vamos a cambiar ese signo sumando miembro a miembro W por L raya, que ahora vamos a ver qué es L raya, ¿sí? Entonces sumamos W por L raya, sumamos por W por L raya y sacamos factor común W, ¿sí? ¿Qué es L raya? L raya simboliza la oferta total de tiempo que tiene el individuo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tiene 24 horas al día, ¿sí? En tiempos de hora, ¿sí? Entonces, esa cantidad de horas al día él las puede destinar a trabajar o las puede destinar al ocio, que suponemos que dentro del ocio están todo el resto de las actividades que realiza, ¿no? Entonces, seguimos trabajando un poquito más algebraicamente, vamos a llamar C raya al consumo, o en realidad C raya por P, ¿sí? Al gasto en consumo que se satisface con la renta no laboral, ¿sí? Si pasan esta P para este lado, C por P sería el gasto de consumo que el individuo realiza utilizando su renta no laboral. Si el tiempo dedicado al trabajo es cero, ¿sí? Es decir, si el individuo no trabajara, entonces él podría consumir como mucho M sobre P, ¿sí? O podría gastar P por C igual a su renta no laboral. Entonces, si nosotros reemplazamos la renta no laboral por P por C, ¿sí? Que lo sacamos de acá hicimos ese cambio, pasaríamos de esta ecuación que está acá a esta ecuación que está acá. Entonces ahí sí va tomando un poquito más de forma nuestra ecuación. Fíjense que tenemos que las variables de elección del consumidor, que serían el consumo y el ocio, fíjense que L raya menos L es el tiempo que él dedica al ocio, porque L raya es el tiempo total del que dispone y L es la cantidad de horas que dedica al trabajo. Entonces las horas totales menos las horas dedicadas al trabajo son sus horas de ocio. Entonces sus variables de elección, consumo y tiempo dedicado al ocio, son iguales a la dotación que tienen, ¿sí? En términos de bienes de consumo y de tiempo total para dedicar al trabajo o al ocio, ¿sí? Entonces, el valor de su elección es igual al valor de su dotación, no dice esta restricción, ¿no? Fíjense que acá ya podemos notar cómo el ocio está valorizado en términos del salario, ¿sí? Es decir, el salario vendría a ser como el costo de oportunidad del ocio. Entonces, ahora simplificamos un poquito más todavía la notación y vamos a llamar R, ¿sí? Varian lo llama, simboliza por R, haciendo referencia a relajación o ocio, ¿sí? A la diferencia entre L raya y L, ¿sí? Que sería el tiempo que dedica al ocio entonces, y R raya igual a L, ¿sí? Es decir, el tiempo total del que dispone es igual a R raya, ¿sí? Cambia de notación nomás. Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación previa, llegamos a esta nueva expresión que tenemos acá, ¿sí? Lo único que hacemos es L raya menos L es igual a R, reemplazamos, y acá L raya igual a R, cambia de notación. Llegamos a esta expresión que es la que vamos a usar para analizar la recta presupuestaria, que entonces nos dice que la elección del consumo y el ocio, fíjense, los bienes de consumo valuados al precio de los bienes de consumo, el ocio valuado al salario, ¿sí? O a su costo de oportunidad, tiene que ser igual al valor de la dotación, consumo y ocio, ¿sí? Donde este se raya entonces
vendría a ser el nivel de consumo que alcanzaría el individuo si no trabaja, si las cantidades de horas dedicadas al trabajo son nulas, y R raya representaría la cantidad, la cantidad total de tiempo con el que cuenta el individuo, ¿sí? Entonces su tiempo, digamos, valuado al salario, y los bienes de consumo valuados al precio de los bienes de mercado. Bueno, acá les puse de nuevo la notita esta. Fíjense que el salario es el precio del trabajo, obviamente, y es el costo de oportunidad del ocio también, ¿no? Es decir, si yo renuncio a una hora de trabajo, perdón, si yo quiero una hora más de ocio, tengo que renunciar a determinada cantidad de tiempo de trabajo, y eso me representa menos también en términos de consumo, ¿sí? Entonces, el salario representa el costo de oportunidad del ocio, ¿sí? Al querer más ocio, trabajo menos y por lo tanto percibo menos salario. Y por lo tanto puedo comprar también menos bienes de consumo. Entonces, si nos queda claro esta recta presupuestaria, vamos a pasar a analizar la aplicación al mercado de trabajo. Acá tenemos el problema de elección típico del consumidor, ¿sí? Tenemos entonces como variables de elección el consumo, ¿sí? Los bienes de consumo a los que puede acceder, y el tiempo dedicado al ocio. Vamos a ver que este análisis nos permite identificar la demanda de ocio del consumidor y su oferta de trabajo. Vamos a ver ahora cómo hacemos eso. Tenemos entonces la recta presupuestaria, que pasa por la dotación C raya y R raya. Si esta recta presupuestaria sale de esta ecuación. Si acá despejamos C igual a, pasamos todo el resto para el otro miembro, y así podemos graficar esta recta. ¿Sí? Cuya pendiente, fíjense que es el salario real, W sobre P. ¿Sí? Si ustedes pasan P por C para este, perdón, si pasan menos WR para este miembro y lo dividen por P, ¿sí? Van a tener que W por P es la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, el salario real es la pendiente, ¿sí? Y la recta presupuestaria pasa por la dotación, ¿sí? Al igual que en el ejercicio que hacíamos al analizar simplemente bienes, ¿no? Y bueno, dada la curva de indiferencia, la que tenemos aquí, vemos que el consumidor va a buscar alcanzar el máximo nivel de utilidad posible, sujeto a su recta presupuestaria, entonces se va a posicionar en un punto como este. Entonces, ¿qué nos muestra esta elección óptima? Nos muestra que este consumidor elige consumir esto, ¿sí? Esta es su cesta óptima de consumo, su elección óptima de consumo, y esto de R, que es el ocio. Entonces, si esto representa todo el tiempo con el que dispone el consumidor, digamos, hasta R raya, que dijimos que es el tiempo, la cantidad de tiempo total de la que dispone el individuo, entonces, desde el origen hasta R, esto nos va a indicar la demanda de ocio del consumidor, y el resto del tiempo entre R y R raya nos va a dar cuenta de la oferta de trabajo, las cantidades de horas que este individuo está dispuesto a ofrecer para trabajar, ¿sí? Entonces fíjense que el análisis de la elección entre consumo y ocio para el individuo nos permite determinar cuál va a ser el nivel de consumo que va a alcanzar, cuántas horas va a dedicar al ocio, o cuál va a ser su demanda de horas de ocio, y cuál va a ser su oferta de horas de trabajo, ¿sí? Fíjense que en el óptimo entonces ocurre que la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria, si sus pendientes son iguales en este punto. La pendiente de la recta presupuestaria es el salario real, ya lo dijimos, y la pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución entre consumo y ocio, ¿sí? O la relación marginal de sustitución, como lo puse aquí. Entonces tenemos que en la igualdad de la relación o tasa marginal de sustitución y el salario real se produce el óptimo para este consumidor, ¿sí? Bueno, ¿y cómo podemos interpretar eso? Bueno, además de que, fíjense que la tasa marginal de sustitución, ya dijimos muchas veces, que es la tasa subjetiva o voluntaria de intercambio entre consumo y ocio, en este caso para el consumidor, ¿sí? Él, digamos, a qué tasa está dispuesto a intercambiar consumo por ocio. Y el salario real vendría a ser como a la tasa a la cual se pueden, representa el cociente de precios relativos, ¿sí? Donde W es el precio del salario y el costo de oportunidad del ocio, y P es el precio de los bienes de consumo. Entonces nos habla un poco de la tasa de intercambio, si se quiere, entre ocio y bienes de consumo, ¿sí? Ya dijimos, dijimos en términos de bienes, pero acá también se puede interpretar que cuanto más ocio de ese individuo, eso va a implicar que menos horas dedica al trabajo y por lo tanto puede acceder a una menor cantidad de bienes de consumo.
¿sí? Entonces nos habla de la tasa de intercambio entre ocio y consumo, pero la tasa de intercambio que está dada por el mercado, ¿sí? Porque acá tenemos los precios de mercado, suponemos que estamos en mercados de competencia perfecta, ¿sí? Entonces el individuo toma esos precios, toma el salario del mercado de trabajo, toma el precio de los bienes de consumo y allí analiza la tasa de intercambio. Otra posible interpretación es que el valor que tiene para el individuo el consumo adicional, que puede obtener a partir de trabajar una hora más, obviamente, tiene que ser igual al valor del ocio al que tiene que renunciar, ¿sí? Bueno, son interpretaciones alternativas. Bueno, y una vez que nosotros tenemos el equilibrio en esta elección del consumidor entre consumo y ocio, una de las aplicaciones que más se le da es, bueno, una vez que sabemos cómo elige el consumidor y suponemos que es racional y busca optimizar optimizar para poder elegir, entonces nos permite este ejercicio poder analizar la oferta de trabajo. O sea, esa es una de las principales aplicaciones, ¿no? O en otras palabras, cuando cambia el salario, ¿qué nos dice este modelo, ¿sí?, acerca de la cantidad de horas de trabajo que va a ofrecer el individuo? ¿Va a trabajar más o va a trabajar menos y prefiere más ocio? Bueno, para poder analizar eso, que en otras palabras es analizar cómo cambia el ocio cuando cambia el salario, lo que está acá, ¿no? Vamos a usar la ecuación de Slutsky ampliada, ¿sí? Es decir, vamos a tener en cuenta el efecto sustitución y el efecto renta ordinario y dotación. ¿Sí? Ya dijimos que el efecto sustitución es siempre negativo, ¿sí? Es decir, si aumenta el salario, que es el costo de oportunidad del ocio, esa persona va a decidir dedicar menos tiempo al ocio y más tiempo al trabajo, y por lo tanto va a poder consumir más. Eso sería el efecto sustitución. Y el efecto, esta derivada, si lo expresamos en términos de derivada, ¿no?, la derivada de el ocio con respecto a la renta es positivo, porque consideramos que el ocio es un bien normal, ¿sí? Entonces esta derivada es positiva, y esto también siempre va a ser positivo, porque esta R raya es el tiempo total que dispone, y la R es el tiempo que dedica el ocio, ¿sí? Entonces va a ser positivo, y va a ser más positivo cuanto menos horas el individuo dedica al ocio, ¿sí? Cuanto más chiquita sea esta R, o cuanto mayor sea la oferta de trabajo del individuo, en otras palabras. Pero si nosotros evaluamos el signo del efecto total, o sea, para ver si el individuo dedica más horas al trabajo o menos cuando cambia su salario, podemos fácilmente darnos cuenta de que eso depende de la magnitud del efecto sustitución y los efectos renta, ¿sí? Cuando el efecto sustitución supera el efecto renta, entonces vamos a tener que la relación es negativa, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea el salario, mayor va a ser la oferta de trabajo y menor va a ser la demanda de ocio. Y si el efecto renta es mayor, vamos a tener que hay una relación positiva entre ocio y salario, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver en este gráfico. Fíjense, acá lo que tenemos es una recta presupuestaria inicial y un mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Entonces la máxima curva de indiferencia que puede alcanzar este consumidor es esta en un principio, ¿sí? Acá está la dotación. Entonces vemos que si va aumentando el salario, en un primer aumento vemos que este individuo elige, a ver, primero veamos el punto inicial. Para este punto inicial tenemos que esta es su demanda de ocio, y por lo tanto, dada la dotación, esta es su oferta de trabajo. A ver, esta es la elección inicial, perdón. Esta es su oferta de trabajo, y esta es su demanda de ocio, y este es su nivel de consumo, ¿sí? Entonces, elige un nivel de consumo por encima del que podría alcanzar usando solo la renta no laboral, y elige demandar todo esto de ocio, y esto ofrece de trabajo. Luego, si aumenta el salario, lo que vemos es que prevalece en primera instancia el efecto sustitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que la elección pasa a ser esta, y esto nos está indicando que el individuo aumenta su oferta de trabajo y disminuye la de ocio. Fíjense que el ocio primero estaba representado por todo este segmento, digamos, ¿sí? Y ahora pasa a estar representado por este segmento relativamente más chiquitito. Entonces, dada la dotación que no cambia, tenemos que la oferta de trabajo, o esta L2, es más grande que la L1. Entonces vemos que en términos de la ecuación de Slutsky tendríamos una relación, en principio, inversa entre cantidad de ocio y salario, ¿sí? Simulamos que aumenta el salario y vemos que disminuyó la demanda de ocio ante un primer aumento del salario. Pero después, y eso lo vemos acá, ¿no? Partíamos de una L1
con un salario, aumenta el salario y aumenta la oferta de trabajo. Pero después lo que muestra la evidencia empírica es que dado cierto nivel de horas de trabajo y dado cierto nivel de salario suficientemente elevados, si continúa subiendo el salario, lo que se observa en algunos casos es que se reduce la oferta de trabajo, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá vuelve a subir el salario, volvemos a pivotear la recta presupuestaria en torno a la dotación, y lo que elige el consumidor es contraer su oferta de trabajo y dedicarse más al ocio. ¿Sí? Fíjense, partimos de este punto, ¿no? Entonces ahora el consumidor elige esto, que implica que el ocio vuelve a ser el inicial, digamos, y la oferta de trabajo se contrae. ¿Sí? Pasamos de esta L2 a esta L1. Y eso lo representamos acá. Si estábamos parados en este punto, es decir, el trabajador ya trabajaba toda esta cantidad, ofrecía esta cantidad relativamente alta, si se quiere, de horas de trabajo, su salario era relativamente alto, podemos suponer. Entonces, si le ofrecen un salario aún mayor, el efecto renta va a predominar. Y él va a decidir contraer su oferta de trabajo y dedicarse más al ocio. Acá lo vemos en términos de la curva de oferta de trabajo. Vemos que contrae o se vuelve para atrás la oferta de trabajo, lo que muestra una reducción de la oferta, ¿no? Ante su incremento del salario. Y acá también vemos lo mismo, ¿sí? Estamos parados en este punto, con esta demanda de ocio y esta oferta de trabajo, y pasamos a este punto de nuevo, con una demanda de ocio relativamente más alta y una oferta de trabajo relativamente más baja. ¿Sí? Entonces, esto nos termina mostrando que si nosotros consideramos la ecuación de Slutsky ampliada con este efecto sustitución y este efecto renta ordinario y dotación, podemos dar una explicación a lo que se llaman las curvas de oferta que se vuelven hacia atrás, ¿sí? Que nos muestran que en principio, para ciertos niveles de salario y cantidad ofrecida de trabajo, o horas ofrecidas de trabajo, mejor dicho, ante aumentos del salario aumenta la oferta de trabajo, pero luego cuando se llega a una oferta de trabajo relativamente alta, o a niveles de salarios relativamente altos, si sigue aumentando el salario, el trabajador decide dedicarse más al ocio y trabajar menos. Porque el efecto renta, esto nos mostraría que el efecto renta predomina en este tramo y el efecto sustitución predomina en este tramo. ¿Sí? Bueno, lo que está escrito acá es más o menos lo que les explicaba antes. ¿Sí? Entonces esta es una de las aplicaciones más interesantes que la vamos a volver a retomar cuando veamos el mercado de trabajo en el módulo 3.